mi primera participación en el arte fue la pintura. Eh, y lo hice, pinté como 7 años. Pero, y me encantó, por un lado me encantaba. Y pin- pinté mucho y le dedicaba mucho tiempo y esfuerzo a la pintura. Pero descubrí después de 7 años de que la pintura era algo, tú sabes, llegó un momento donde me creaba más estrés que lo que me aliviaba. Este, y yo, dentro de mí, yo reconocí, yo dije, esto no puede ser lo que, por ejemplo, Elizame Escobar, un preso político, un gran pintor puertorriqueño, expreso político, lo que él siente cuando él pinta. Y uno de los presos era amigo mío, me dijo, este, siéntate frente the wheel, ¿cómo es que le dicen? El torno, siéntate en el torno y te voy a dar una clase en bajo. Y para mí fue, tú sabes, increíble. O sea, en ese momento yo me senté, puse las manos en el barro, empecé a hacer y ya yo sabía que eso era lo mío, eso es lo que... Desde ese instante me encantó la alfarería. Incluso él me decía, ¿tú estás seguro que tú no has hecho esto antes? Porque había un componente físico que me gustaba, que no existía en la pintura. En la pintura yo estaba así quieto pintando frente al el cuadro que estaba haciendo con una intensidad, pero cuando me sentaba frente al torno y metía el barro, era o sea, la sensación física era agradable y la sensación agradable de crear, todo existía. Yo dije, esto es lo que uno está supuesto a sentirse. Eventualmente entro al programa de alfarería y hay que expresar, o sea, ellos lo miran como una especie de manualidades y no le dan tanta importancia. Para ellos es, mira, eso si él está ocupado ahí, pues no va a molestar. Pero para mí, como un individuo, descubrí que además de que tiene ese beneficio, ¿verdad? De que uno le saca gusto, ¿verdad? El gusto inmediato. Pero a la vez empecé a pensar de que el arte, ¿verdad? Es una expresión creativa, es una expresión, es una expresión que sale de ti y para tu creatividad crecer. Realmente tú necesitas pensar como un ser libre. Y mientras más participaba en el arte y pensaba sobre esos temas, fue como una cuestión simbiótica donde yo quería ser más creativo, pero para ser más creativo necesitaba sentirme libre aunque estaba preso. Y para sentirme libre necesitaba experimentar las sensaciones que están envueltos en el proceso creativo, en la creatividad. Fue algo simbiótico y algo que nutre, cada lado de esa ecuación nutre la otra. Mientras más libre me sentía, más creativo. Mientras más creativo era, más libre me sentía. Una de las cosas que para mí era importante, ¿verdad? Era expresar libremente lo que estaba dentro de mí. No solamente en términos, o sea, prácticos de voy a hacer una taza para beber café, sino la expresión artística, el potencial artístico que había para mí ahí. Y decidí que quería enfocar en esas cosas, en cuestiones de la cultura puertorriqueña, en temas de la cultura puertorriqueña. Eso no era como una cuestión cliché, sino, recuerda, el contenido mío, el contexto mío es, soy un preso,
el cual es considerado un enemigo de los Estados Unidos, limitado en mis expresiones, en lo que puedo tener acceso, donde en sí dentro de la cárcel es el colonialismo a la décima potencia, donde tu expresión individual se aplasta, donde lo que se busca es hacerte conformar, es pacificarte. Y para mí la reacción natural fue, pues entonces yo voy a usar el arte como una forma de hacer vivir la cultura mía. Y eso se expresó también en el uso prácticamente drástico de colores, la explosión de colores, porque vivimos en un mundo gris, donde toda la ropa es caqui o gris, donde las paredes son blancas, así que es un mundo muy estéril. Y como una reacción a eso, podía usar explosiones de colores, quizás en combinaciones que muchos artistas, ¿verdad?, tradicionales no usarían, pero para mí, mientras más color había, más sabroso era. Y una de las cosas que empecé a hacer fue máscara de ave gigante en barro, pero muy diferente a las máscaras tradicionales. Una de las cosas que me gustaba hacer era incluir como temas de animales, y hacerlas tan feas que eran lindas, pero llenas de colores. Y siempre cuando los otros presos me veían haciendo unas máscaras, y las máscaras eran inmensas, grandísimas, me preguntaba que por qué a mí me gustaba hacer dragones. Y yo me reí y le decía, esos no son dragones, eso es máscara de ave gigante. Y estos son norteamericanos, afroamericanos, incluso otros puertorriqueños o latinoamericanos. ¿Y qué son esas máscaras? ¿Qué es ave gigante? Y así me daba la oportunidad para hablar de la historia de Puerto Rico y de la historia de cómo los ave gigantes llegaron a Puerto Rico, o cómo se desarrolló la tradición de los ave gigantes en Puerto Rico. Y eso para mí me gustaba, porque era el componente social. Desarrollar el componente social en el contexto de la cárcel es ser anticárcel, porque ahí lo que quieren es hacerte un individuo enajenado, un individuo separado, que se enfoque en sí mismo solamente. Y para mí, tú sabes, poder hablar de la historia de Puerto Rico, de la cultura puertorriqueña, además de que me daba mucho gusto, entonces yo lo veía como levantar conciencia, y levantar conciencia no solamente de Puerto Rico como un país colonizado, pero de Puerto Rico, un país que tiene su propia cultura, una cultura única y bella, y